A ver, imaginemos esto, una de las bandas más exitosas de los años 60, con un nombre tan largo que es que casi no entraba en los carteles. Pues hoy vamos a desgranar su historia. Y ojo, que todo esto lo podemos contar gracias a la increíble investigación del blog La Playlist del Yello. Así que desde ya, 1000 gracias a ellos. Pues sí, hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de una banda que conquistó por completo los años 60. Pero es que su leyenda empieza por algo tan básico y a la vez tan peculiar como su nombre. Que no es ninguna broma. Dave D, Dozy, Vicky, Mick and Teach. Así, tal cual. Ese era el nombre del grupo. Y bueno, aunque suena un poco a trabalenguas, en el fondo fue una jugada de genios. Porque a ver, ¿quién se iba a olvidar de un nombre así? ¡Imposible! Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. En una época dominada por gigantes como los Beatles o los Rolling Stones, ¿cómo narices se las apañó este grupo para hacerse un hueco y no solo eso, sino para llegar a lo más alto? Pero ojo, que nadie piense que esto fue llegar y besar el santo. Para nada. Su camino hacia la fama fue una auténtica maratón, no un sprint. Fueron 5 años larguísimos de sudar la gota gorda, de kilómetros de carretera y de tocar en garitos antes de que el mundo supiera quiénes eran. Vamos a ver el recorrido. Empiezan en 1961 en un pueblecito de Inglaterra. De ahí, directos a curtirse en los mismos clubes de Hamburgo donde se forjaron los Beatles. Casi nada. Un verdadero bautismo de fuego. No fue hasta el 64 cuando conocieron a los compositores que iban a cambiarlo todo. Pero aún así, sus primeros sencillos, un fracaso total. Tuvieron que esperar hasta 1966 para por fin saborear el éxito de verdad. Es que hay que imaginarse la escena. Están en el estudio con el mítico y bastante volátil productor Joe Meek y la sesión termina con el hombre tirando café por todas partes y encerrándose en su cuarto a calzón quitado. Estaba claro que el camino al estrellato iba a estar lleno de baches. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues que sonaban bien, sí, pero sonaban como un montón de grupos. Eran muy profesionales, pero les faltaba esa chispa, esa identidad propia que hace que la gente se gire y diga «Espera, ¿esto qué es?». Y aquí se ve el cambio clarísimo. La llegada de los compositores Ken Howard y Alan Blakely fue el empujón que necesitaban. Les ayudaron a dejar atrás esas armonías tan típicas de la época para abrazar un sonido mucho más crudo, más potente y sobre todo un sonido que era solo suyo. El punto de inflexión, el momento en que todo hizo clic, fue con su tercer single, You Make It Move. De repente, todas las piezas encajaron. Un bajo con un protagonismo brutal, adelantadísimo a su tiempo. Una batería que pegaba fuerte. Guitarras con ese sonido fuzz tan cañero. Y para rematar, una imagen mod llevada al extremo. Habían dado con la fórmula. Y claro, una vez que encontraron esa fórmula, se convirtieron en una auténtica máquina de hacer éxitos, una apisonadora. Prepárense porque la cadena de singles que sacaron fue para reventar las listas de medio mundo. El 66 fue su año. Primero Hold Tight, después Bend It, con la que barrieron en toda Europa. Y ya en el 68 tocaron el cielo en el Reino Unido con la épica The Legend of Xanadu. Es que cada canción era una nueva aventura, cada vez más grande. Y estamos hablando de cifras de locos. Tanto The Legend of Xanadu como otro de sus singles vendieron más de 1 millón de copias cada uno. En los años 60 eso era, entrar directamente en el Olimpo de la música. Pero no todo fue un camino de rosas. Su exitazo, Bend It, fue prohibido en un montón de radios en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la letra era, un poquito sugerente para la época. Tuvieron que grabar una versión más suavecita solo para el mercado americano. Casi nada. Entonces, ¿eran simplemente una fábrica de canciones pop para adolescentes? Bueno, si nos quedamos en la superficie podría parecerlo, pero si le damos la vuelta al vinilo, descubrimos una historia completamente distinta. Y aquí está la clave de todo, el secreto del grupo. En las caras A de los singles ponían lo que tocaba, los hits, las canciones pegadizas que les escribían sus compositores para reventar las radios y vender discos. Pero la cara B era otra historia. Esa era suya, era su terreno de juego, su laboratorio. Ahí es donde de verdad se soltaban la melena y hacían lo que les daba la gana, explorando sonidos mucho más potentes, más experimentales, como el freak beat. Es precisamente esta dualidad lo que los hace tan fascinantes. Demuestra que detrás de ese nombre tan estrafalario y esos estribillos perfectos, había unos musicazos con una profundidad y una versatilidad que muy pocos se esperaban. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Eran un grupo anecdótico con un nombre gracioso? ¿O eran unos genios creativos disfrazados de estrellas del pop, que nos colaban su música más arriesgada por la puerta de atrás? Quizás la respuesta es que eran las dos cosas a la vez, y justo ahí es donde reside su verdadera leyenda.
Y con esta reflexión lo dejamos. De nuevo, un agradecimiento enorme al blog La Playlist del Yeyo por inspirar este análisis. Si apetece seguir descubriendo joyas musicales como esta, hay que pasarse por su página sí o sí. ¡Hasta la próxima!